Muy buenas tardes, doctora Lorena Mrizalde. Brian Torres le saluda, estudiante de la carrera de Derecho del cuarto semestre paralelo B, modalidad en línea. El día de hoy vengo a hablar un poco más de lo que es la teoría del delito. Tenemos los contenidos de esta exposición sobre qué es el derecho penal, la finalidad de la teoría del delito, la conducta penalmente relevante, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Bueno, para empezar un poco, vamos a hablar sobre lo que es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas que se encarga de establecer penas o medidas de seguridad a conductas de las personas físicas o jurídicas que lesionen derechos de los demás. A continuación, tenemos lo que es la finalidad de la teoría del delito, también qué es y para qué sirve la teoría del delito. Bueno, la teoría del delito se dedica al estudio de las características que debe tener la conducta humana, sea una acción u omisión, o sea, que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave, para que pueda ser considerada delito, entendiéndose las particularidades de todos los tipos penales que según el legislador vulneran un bien jurídico protegido y por ende forman parte del catálogo de delitos de la legislación penal actual. La teoría del delito va de la mano con la ley, o sea, el principio de la legalidad, pues únicamente a través de una aplicación lógica de la ley penal se logrará uno de los fines principales del Estado, el beneficio directo con su sociedad, es decir, el combate efectivo contra la criminalidad y la reducción de la misma. Esto sirve como método de análisis del derecho penal que concluye con la identificación de un hecho y su autor, y la determinación de los casos en que el autor responde por su hecho. La finalidad de la teoría del delito es analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano, sea a través de una acción o de una omisión. En estos términos, dicho análisis no solo alcanza a los delitos, sino incluso a todo comportamiento humano de cual pueda derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico-penal. Entonces, ¿será objeto de análisis la teoría del delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena o una medida de seguridad? A continuación, tenemos lo que es la conducta penalmente relevante. ¿Qué es la conducta penalmente relevante? ¿Cuáles son sus modalidades y cuáles son las circunstancias que la excluyen? En este caso, le vamos a dar el significado a la palabra conducta. La conducta es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo que tiene un fin o un propósito. Y son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales, según lo tipificado en el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Son dos las modalidades de la conducta penalmente relevante, la de acción y la de omisión. Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. Les pongo un ejemplo. La acción de matar, ya que está prohibido. Y la omisión se produce cuando el agente no cumple con un comportamiento debido previsto en el ordenamiento jurídico. Es decir, se sanciona la no ejecución de una acción ordenada. Por ejemplo, yo soy un vigilante de un parque de diversiones y veo a un niño en peligro y no lo socorro. Todo esto está tipificado en el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Y las circunstancias que no son penalmente relevantes, donde los resultados son dañosos o peligrosos, son resultantes de, primero tenemos lo que es la fuerza física irresistible y nos referimos a la ausencia de conducta por influjo de un factor externo que impide toda reacción por parte del sujeto, quien pasa a ser paciente y no agente, por carecer de autocontrol. Para eliminar el autocontrol, la fuerza ha de ser física, externa e irresistible. Por ejemplo, en el que un agente de la policía está atado de pies y manos, quedando imposibilitado de realizar cualquier movimiento. Si en su presencia se comete un delito, este no responde por omisión, por cuanto sufrió fuerza física irresistible. 2. Los movimientos de reflejos.
Desaparece también el autocontrol, pues un órgano motor del sujeto se ha visto movido por impulso de un órgano sensor, pero sin que haya sido posible frenar tal efecto. En concreto, se produce una transmisión de un impulso desde un centro sensor a un centro motor por vía cerebral, sin interposición de la conciencia. Les pongo un ejemplo. Desde el punto de vista penal, no actúa quien en una convulsión epiléptica deja caer un valioso jarrón que tenía en ese momento en la mano, o quien aparta la mano de una palanca al rojo vivo, rompiendo con ello un valioso objeto de cristal. 3. Estados de plena inconsciencia. El sujeto se halla sumido en una situación en la que no es posible el autocontrol por pérdida en dicho momento de facultades intelectivas y por tanto también volitivas. Así, el sueño, la hipnosis, los desmayos, la pérdida de conciencia hacen desaparecer el autocontrol a medida en que el sujeto inconsciente no puede ejercer sus facultades volitivas por no percibir los efectos de su entorno. Aquí va un ejemplo. Son el sueño, y el sonambulismo. En el caso del sonambulismo, una persona se levanta en la noche, toma un cuchillo, se dirige a la habitación de otra persona y lo apuñala. Si está en estado de sonambulismo, no sería responsable. De igual manera, si esta misma persona en estado de sonambulismo conduce un vehículo y produce un accidente de tránsito. Todas estas conductas deben estar comprobadas, según lo determina el artículo 24 del Código Orgánico de Integral Penal. Cuando vemos que existen estas causas, se debe analizar si la acción inmediatamente anterior es evitable. Si lo es, entonces hay acción. Si no lo es, recién descartamos la existencia de una acción. Por ejemplo, una persona que salió de fiesta y consumió alcohol y consumió sustancias sujetas a fiscalización. De regreso a casa, ocasiona un accidente de tránsito. El actor de este delito se encontraba en estado de plena inconsciencia, pero la acción, o sea, beber y consumir, pudo ser evitada y así no hubiese ocasionado el accidente de tránsito. En este caso, este tema, la tipicidad. Vamos a ver qué es la tipicidad. ¿Cuál es la tipicidad objetiva? ¿Cuál es la tipicidad objetiva? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? ¿Y cuándo se convierte en una conducta atípica? La tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutada por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. La tipicidad objetiva es el conjunto de características visibles referidas a la acción y al resultado. En la tipicidad subjetiva se analiza el aspecto interno del sujeto, es decir, se determina si la conducta realizada por el sujeto fue con dolo o culpa. ¿Qué es el dolo? El dolo es la realización de un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Por ejemplo, el autor del delito tiene toda la intención de atropellar a alguien y matarlo. Se considera delito doloso porque es consciente de lo que está haciendo y sabe que está mal y además conoce las repercusiones que puede tener, como la muerte de esa persona. La culpa es la falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Por ejemplo, las 4 de la tarde en punto. Una persona que dispara por error a otra mientras limpia un arma. Aquí tenemos lo que es la antijuridicidad. Vamos a explicar un poco de qué es la antijuridicidad, en qué consiste la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material, y cuáles son las circunstancias de exclusión de la antijuridicidad. La antijuridicidad o antijuridicidad es el elemento en la estructura o concepto del delito, según el cual la conducta, para que sea delictiva primero y necesariamente ha de ser típica, es decir, que ha de estar descrita en la ley, en la norma, y luego, derivado de ello, podrá ser o no antijurídica o antijuridicidad. Significa contrario a derecho, contrario a la norma, o sea, que daña o pone en peligro alguno o algunos de los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal en cuestión. La antijuridicidad se encuentra regulada en el artículo 29 del Código Orgánico Integral Penal. La antijuridicidad formal es la que radica en transgredir la norma prohibitiva preestablecida en nuestra ley penal. Dicho de otro modo, es aquella oposición entre un hecho y un ordenamiento jurídico con una tácita violación de lo señalado en la legislación positiva a través de un acto formalmente reprochable sin ser justificado por ninguna de sus causas de exclusión.
Consecuentemente, la antijuridicidad formal es aquella conducta que quebranta la norma prevista para cada tipo penal, como esencia del derecho positivo tutelar de un bien jurídico. En conclusión, la antijuridicidad formal es violar el mandato legal de no hacer algo a través del ejercicio de una acción u omisión entre un hecho y la norma legal preexistente. Esto genera un acto expresamente contrario a la ley sin que se mida la causa de justificación alguna. La antijuridicidad material, en esta manifestaremos que es una conducta que no necesariamente se ajuste a un tipo penal, como por ejemplo, un funcionario que recibe un regalo de un usuario, lo que posteriormente esto podría concebir cierto privilegio a quien otorgó dicho presente. Consecuentemente, un trato desigual al resto de personas que esperan una atención oportuna y eficaz. Dicho de otra forma, la antijuridicidad material no afecta directamente a un bien jurídico protegido, sino por el Estado, si es considerado como un daño que no revista mayor trascendencia, dejando de lado el denominado injusto penal y extinguiendo su responsabilidad. Las circunstancias de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, que consiste entonces en una excepción legal que autoriza conductas que generalmente serían punibles, sea cual sea el origen del actuar del sujeto consista. Por ejemplo, en el ejercicio de un derecho como defender mi vida. También tenemos el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de un deber. Por ejemplo, un policía, un guardia civil, un militar. En el estado de necesidad. El estado de necesidad justificante constituye una causa de justificación. Su fundamento radica en el principio de ponderación de bienes o intereses, siendo necesario señalar que el conflicto que genera debe ser resuelto por un medio socialmente adecuado, que no constituya un ataque a la dignidad de las personas. El origen del peligro puede ser un hecho de la naturaleza o un comportamiento del hombre, sea doloso o culposo. Además, debemos señalar que la acción justificada debe ser necesaria. Resulta necesaria cuando es adecuada y menos lesiva. Por ejemplo, si un sujeto en estado de necesidad requiere llevar a urgencias a un familiar a un centro asistencial y se ve obligado a ingresar a sustraer el vehículo de su vecino, se encuentra en estado de necesidad. Ahora vamos a ver lo que es la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Qué elementos la conforman? La imputabilidad y conocimiento de la conducta. ¿Y cuáles son las circunstancias de la inculpabilidad? En este caso, la inculpabilidad es la reprochabilidad del hecho típico y antijurídico. Es un juicio de reproche hacia el autor por haber obrado en contra de la norma, en contra de la ley, pudiendo haber obrado de acuerdo a ella. La imputabilidad es un término jurídico, el cual se define como la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido. Conocimiento de la antijuridicidad. Esta es la comprensión de lo antijurídico, de la conducta y conciencia en el momento de la realización del acto de lo ilícito de su actuar. Y las circunstancias de la inculpabilidad son cuando el actor, en el momento del hecho, no tiene la capacidad de comportarse de acuerdo a la norma. La inimputabilidad, que sea una persona menor de 12 años, que tenga una enfermedad mental, tenga una grave perturbación de la conciencia, una grave insuficiencia de la inteligencia, cuando no exista conciencia de ilicitud y en los casos de tránsito en embriaguez o intoxicación. Muchas gracias, doctora. Le quedo eternamente agradecido por los materiales compartidos durante este semestre. Han sido una base más que suficiente para poder aprender bien su materia. Una excelente docente, la verdad, le felicito. Muchas gracias por transmitirnos su conocimiento a nosotros. Hasta una próxima ocasión, doctora.